Hola, muy buenos días a todos. Para dar continuidad a los temas que estamos viendo respecto a la Semana de Derecho Aduanero que estamos presentando de parte del área legal de GIA, el día de hoy la licenciada Vania les va a exponer respecto al despacho aduanero. El día de ayer veíamos cuáles son los actos previos o las formalidades respecto a este tema. Para dar continuidad los dejo con la licenciada Vania y vamos a empezar para respetar el tiempo que tenemos asignado. Entonces, te dejo, Ania. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver qué es propiamente el despacho aduanero. Como bien dice Héctor, ayer estuvimos viendo algunos consideraciones previas y elementos que hay que tener en cuenta para el momento de exportación, digamos, pasan por aduana y es justamente este momento del despacho. Para empezar, hay que entender cuál es el concepto de despacho aduanero. Este es, de acuerdo a la ley aduanera, en su artículo 35, el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional o, en su caso, la salida de estas, ¿no? También el mismo artículo 35 nos dice que quienes realizan ante la aduana y ante las autoridades aduaneras el procedimiento o los actos de despacho aduanero son los consignatarios, los destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones. Sin embargo, pues sabemos que específicamente tiene que ser a través de los agentes aduanales o agencias aduanales. También hay uno de los elementos que ayer analizábamos es que, de acuerdo al artículo 14 de la ley aduanera, es propiamente las aduanas quienes serán responsables del manejo y de la custodia de las mercancías. Sin embargo, también como nos comentaba Héctor el día de ayer, pues hay supuestos en los que este manejo se le puede otorgar en concesión a los particulares. Hay distintos momentos en el procedimiento de despacho aduanero. Para entender estos distintos momentos, debemos de verlo de forma genérica de acuerdo al tipo de tráfico. Sin embargo, también hay elementos que podemos encontrar en todas estas diferencias de tráfico y de regímenes, que son elementos, digamos, en común que nos dan el parámetro de cómo es que se dividen. Entonces, el proceso de despacho aduanero podemos entenderlo de forma genérica en estas etapas, que es la elaboración del pedimento, la prevalidación y la validación electrónica del contenido del pedimento, el pago de las contribuciones y la activación del mecanismo de selección automatizado. Son básicamente los 4 momentos cruciales o los 4 momentos generales en los que podemos dividir al proceso de despacho aduanero. Ahora hemos de analizar, pues básicamente de qué se compone cada uno. Entonces, el pedimento debemos de considerar que está regulado o sus elementos están regulados por el artículo 81 de la ley aduanera principalmente. Y este nos señala que los importadores y exportadores
deben de manifestar bajo protesta de decir verdad a través del pedimento algunos elementos de la mercancía que se presenta a despacho. ¿Por qué es bajo protesta de decir verdad? Porque el importador, el exportador, es el que va a aceptar los datos que están establecidos en el pedimento. Entonces, no es información que nos dé la autoridad, nosotros lo asentamos esta información y pues pudiera ser que la autoridad en algún momento determine que es incorrecta. Sin embargo, se presume que es bajo protesta de decir verdad y pues también existe una presunción que es que toda la información que los particulares se proporcionen a las autoridades pues es de buena fe. Entonces debemos de tener en consideración estos elementos. Ahora, ¿qué contiene o qué debe contener el pedimento? La descripción, estado y origen de la mercancía. Si es una importación, debe de contener el valor en la aduana, el método de valoración y si se trata de una exportación, si existe una vinculación entre importador y el proveedor del valor comercial. Ayer ya platicamos un poquito sobre el valor en la aduana, el método de valoración y cómo es que debemos de resguardar la hoja que se utilizó para realizar el cálculo, ya que en algún momento la autoridad puede pedirnos que también se exhiba el cálculo del valor en aduana. También el pedimento debe contener la clasificación arancelaria de las mercancías y la determinación del monto de contribuciones que se deben de enterar al fisco con motivo de la importación o de la exportación. Para analizar cada uno de estos elementos, debemos de ver que, bueno, la descripción, estado y origen es fundamental para identificar la mercancía, es decir, esta debe de ser plenamente identificable de acuerdo a la descripción que contiene el pedimento, en caso de que pues tenga que ser verificada durante el proceso de despacho. También debe de haber una distinción entre mercancías nuevas o usadas, es decir, si son usadas o nuevas, tienen que establecerse tal cual en el pedimento. El origen de la mercancía es muy importante, ya que de esto depende, depende de que se le dé un tratamiento preferencial en temas de contribuciones, o depende que se evite pagar alguna cuota compensatoria que se hubiera impuesto, por ejemplo. Entonces, es muy importante que esté determinado y que además se acredite el origen. Ayer platicábamos que cómo es que puede acreditarse el origen de la mercancía. Vania, aquí me gustaría hacer una pausa nada más para mencionar que con la entrada del TEMEC deja de existir propiamente el modelo que tenemos conocido de certificado de origen y ya pasa a ser lo que tenemos la certificación de origen, que es un poco de lo que comentabas de tratos preferenciales si se tiene un tratado de libre comercio, nada más para hacer esa precisión. Es correcto. O en caso contrario, que se hubiera impuesto alguna cuota compensatoria, pues también dependerá del origen. Ahora, respecto al valor en aduana, en el pedimento debe de declararse cuál es el valor en aduana tratándose de las importaciones y cuál es el valor comercial tratándose de exportaciones. Debemos tener en consideración que hay que tener mucho cuidado en que esté bien establecido y en tener el soporte del cálculo, ya que es uno de los principales elementos que la autoridad va a fiscalizar
en caso de que el desaduanamiento no sea libre, cuando tenga que existir alguna revisión, es uno de los principales elementos que pueden ser fiscalizables. Hay que tener en consideración que el importador tiene que emitir una manifestación de valor y tiene que soportar esta manifestación de valor con una hoja de cálculo para determinar el valor de la aduana y debe de entregársele al agente aduanal, quien deberá de resguardarlo en caso de esta de que exista alguna fiscalización. Hablando de clasificación arancelaria, también es un tema muy importante, ya que debemos de considerar que los aranceles son una clase, una especie de contribución que se cobra a la importación de determinada mercancía. No es general, sino solamente a mercancías específicas. Entonces, para determinar o para poder hacer el cálculo de esta contribución, es muy importante que hagamos la clasificación de la mercancía en el arancel que específicamente le corresponde, ya que de este también puede depender que existan, bueno, vamos a sujetarnos al cumplimiento de otras obligaciones que pueden estar previstas en otro tipo de legislación o en otro tipo de regulación, como pudieran ser las normas oficiales, y que también al momento de llevar a cabo el despacho aduanero debemos de cumplir. Muchas veces podemos tener dudas respecto a cuál es la clasificación arancelaria que debemos de tomar en cuenta para nuestro pedimento. Entonces, existe la posibilidad de hacerle una consulta a las autoridades. Este procedimiento está previsto por el artículo 47 de la ley aduanera. Y bueno, previa a que se lleve a cabo el despacho aduanero, es posible que se consulte en qué clasificación arancelaria o cuál es la clasificación arancelaria que debe de aplicarse. También puede llevarse a cabo el despacho aduanero de la mercancía, incluso aun cuando no tenemos la respuesta de cuál es la clasificación. Sin embargo, tendrá que hacerse el pago de la contribución más alta y cumplir con cumplir con las restricciones de, digamos, que tengan más requisitos para tener como una certeza de que el contribuyente o que el importador cumple con las regulaciones. También otro de los elementos del pedimento es el monto, la determinación del monto de las contribuciones o aprovechamientos que se causen con motivo de la importación o exportación. Hay que entender que para el impuesto general de importación, la base para determinar esta contribución es el valor en aduana de las mercancías. De ahí la relevancia de tener o de poder acreditar cómo es que se calcula y de tener el soporte, ya que al ser el elemento que nos lleva a calcular cuáles son las contribuciones, pues debemos de acreditar en consecuencia que las contribuciones fueron cubiertas o enteradas en su totalidad y determinadas correctamente. Tratándose de una importación definitiva, en el momento en el que el agente aduanal tenga el cálculo, pueda hacer el pago, ya que como ayer analizábamos,
el momento en el que se lleva a cabo el pago de las contribuciones es antes de llevar a cabo o activar el proceso de despacho aduanero. Y aquí tenemos un ejemplo de una importación tradicional en la que debemos de considerar que se determinan aranceles, que es el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, el derecho de trámite aduanero. Pero debemos de considerar que de acuerdo a la actividad específica o a la operación específica, pudiera generarse otro tipo de contribuciones, como lo platicábamos hace un momento, pudieran ser, por ejemplo, cuotas compensatorias, o aquí, por ejemplo, vemos que incluso IEPS. Entonces, no debemos no hay que descuidar cuál es el cálculo y cómo es que se determina la contribución o las contribuciones que debemos de entregar, ya que seguramente es algo que nos pueden fiscalizar. Una vez que está integrado el pedimento, este debe de ser, digamos, prevalidado. El agente aduanal le transmite a una persona autorizada por el SAT el pedimento para que este, que es el denominado prevalidador, analice el pedimento y verifique que cumple con la regulación, con todos los requisitos y todos los elementos que existen en la ley, principalmente en el anexo 22 y sus apéndices. Una vez que el prevalidador ha analizado el pedimento y considera que está, digamos, bien formulado, entonces este lo transmite al sistema electrónico aduanero que pertenece a la Administración General de Aduanas. En ese momento, la autoridad va a realizar también la validación del pedimento o va a analizar de nuevo lo que ya el prevalidador analizó, o va a analizar también información a la que el prevalidador hubiera podido no tener acceso. Una vez que la Administración General de Aduanas y el Sistema Electrónico Aduanero han realizado esta verificación de información, van a regresarlo con un acuse especial al prevalidador, quien a su vez debe de retornarlo al agente aduanal, y entonces sí poder utilizar y presentar el pedimento ante la aduana para el despacho de la mercancía. También ayer comentábamos que el pago de contribuciones puede realizarse a través de distintos medios previo a la activación del mecanismo de selección automatizado, es decir, cuando presentamos la mercancía para determinar cuál va a ser qué tipo de desaduanamiento, las contribuciones ya deben de estar enteradas. Y comentábamos que básicamente el pago de las contribuciones ya se hace a través de punto referenciado o una línea de captura básicamente, es decir, el pago ya es electrónico y solo en algunos casos específicos se realiza ya directamente en la sucursal bancaria. Ahora debemos de considerar que una vez que el pedimento está completamente formulado, prevalidado, validado, que ya se han enterado las contribuciones, entonces viene el momento crucial en el que la mercancía va a pues ser despachada
y que es el momento en el que se considera que ha cruzado la aduana y que ya está legalmente en territorio nacional. Para esto se lleva a cabo la activación del mecanismo de selección automatizado. Entonces, para esto debemos de considerar algunos elementos, y es que este procedimiento puede que no se lleve a cabo en el mismo horario o en las mismas fechas en las que otras autoridades que pudieran intervenir estén funcionando. Entonces, las aduanas tienen horarios y calendarios distintos, entonces es uno de los elementos que debemos de considerar previamente, ya que en algunas ocasiones y con motivo de distintas mercancías, pudiera ser que se requiera la intervención de otras autoridades. También hay que considerar que en el anexo 21 de las reglas generales de comercio exterior está establecido qué mercancía o qué tipo de fracciones arancelarias principalmente tienen permitido el ingreso o la salida del territorio nacional únicamente a través de determinadas aduanas, es decir, no pueden llegar a cualquier lugar, sino solamente a las que tienen permitidas de acuerdo a este anexo 21. Ahora, de acuerdo al artículo 43 de la ley aduanera, el despacho aduanero es de la siguiente manera. Se presenta la mercancía junto con el pedimento y los anexos del pedimento, que ayer comentábamos y analizábamos cuáles son. Entre ellos, pues la factura, la determinación del valor en aduana, certificados de origen o alguna certificación o autorización o documentación específica que pudiera derivar de otra legislación de acuerdo a la mercancía específica. Todo esto debe de presentarse junto con la mercancía. Se presenta ante el módulo de la aduana y se entrega ante el modulador, que es el funcionario o personal de la aduana que está autorizado para llevar a cabo este procedimiento. Él escanea el código de barras que contiene el pedimento y en ese momento se activa el mecanismo de selección automatizado. Esto ¿a qué nos lleva? A que el mecanismo nos indique si va a haber un desaduanamiento libre o si la mercancía va a tener que ser sujeta a un reconocimiento. El resultado de esta lectura de código de barras, es decir, si es desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, va a tener que ser impreso en el pedimento, estableciendo cuál fue específicamente la hora y la fecha en la que fue activado el mecanismo de selección automatizado. Hay que tomar en consideración que recientemente las aduanas han comenzado a implementar medidas distintas con la intención de modernizar y de automatizar cada vez más los procedimientos. Es decir, se busca que ya todo sea electrónico y que haya mucho menos participación de personal, sino que todo sea a través de plataformas digitales, de información contenida en medios digitales. Uno de estos elementos es que a partir del año 2017 se han modificado los procesos de despacho y se ha implementado algo que, por ejemplo, es el DODA QR, que es básicamente un código QR que contiene
o que aglomera varios pedimentos, sustituyendo, por ejemplo, la impresión de los pedimentos, es decir, los puedes presentar con el código. ¿Cuál es la implicación de presentar este código QR? Pues que la activación del mecanismo de selección automatizado se va a realizar mediante la lectura que el modulador haga a este código. En consecuencia, pues toda la información y todo es digital. Y también es muchísimo más fácil tener el rastreo de la información a través de, pues de un dispositivo que tenga acceso a Internet. Entonces, teniendo acceso a Internet, ya es posible tener en todo momento rastreado cuál es el estatus del pedimento. También otro de los cambios más recientes en la activación del mecanismo de selección automatizado y que deriva del proyecto de integración tecnológico aduanera, que se conoce como PITA, es utilizar distintas tecnologías que permitan que ya el personal de la aduana no tenga que intervenir ni tenga que convivir directamente. Es decir, que ya no sea asistido, sino que digamos, el chofer del camión o, por ejemplo, en un cruce fronterizo de un tráiler, que esta persona pueda realizarlo solamente al presentar, por ejemplo, el DTA o el cafetito que ahora les dan a los choferes. Entonces, por ejemplo, se ha implementado con motivo del PITA los gafetes con tecnología RFID, que es básicamente un microchip. Se ha implementado también un centro de monitoreo local que permite apoyar al personal de la aduana, es decir, en todo momento están monitoreados. Y como les decía, el uso del dispositivo tecnológico que permite que el despacho en la aduana en carriles de carga sea mediante la lectura de este dispositivo y no a través de documentación en papel. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que básicamente ya no hay intervención de personal en el procedimiento de despacho aduanero. Y pues que toda la información esté digitalizada y que pueda ser rastreable en todo momento. Hay que considerar que ya hay por lo menos 27 aduanas habilitadas con toda esta tecnología, dentro de las cuales está pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y bueno, aquí tenemos la lista. Es muy importante precisar que aún estamos como en un cambio de formato, es decir, aún se están implementando las tecnologías, por lo que algunas cosas todavía se realizan de la manera tradicional y hay cosas que ya se realizan en estos nuevos formatos o que a lo mejor está siendo un poco aleatorio, ya que son cambios pues muy grandes el implementar todos estos medios tecnológicos, pero personalmente considero que es un gran cambio el poder llevar a cabo todo esto de manera digital. Creo que puede ahorrar muchísimos conflictos, muchísimos trámites y además pues creo que brinda un poco más de certeza respecto a la información, a la veracidad de la información y que agiliza todo el proceso.
Bueno, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, podemos considerar que los resultados son dos. El desaduanamiento libre, es decir, la carga no va a ser revisada físicamente y puede salir de la aduana sin ser verificada. El siguiente resultado o el otro posible resultado es el reconocimiento aduanero, y esto implica que el personal de la aduana tendrá que revisar físicamente la mercancía, por lo que tanto la información, es decir, documentación, soporte de la mercancía, como la mercancía van a tener que ser trasladadas al espacio determinado que tenga la aduana para revisión, y en ese momento tendrá que realizarse la verificación de la mercancía en su totalidad, y además de verificar qué mercancía es o verificar la mercancía, pues el personal va a verificar que la documentación y el contenido del pedimento estén de acuerdo con la mercancía. Este es el momento en el que se verifican elementos, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, la determinación de contribuciones, incluso la clasificación arancelaria. Entonces, son todos los elementos que están implicados o relacionados con el cruce de mercancía pueden ser fiscalizados en este momento. También una de las posibles consecuencias pues, del reconocimiento aduanero es que la autoridad aduanera determine que hay como alguna irregularidad suficiente como para determinar que va a proceder o que va a dar inicio a un proceso de embargo precautorio, por ejemplo. Entonces, este proceso o el procedimiento administrativo en materia aduanera es todo un tema aparte que veremos más adelante, pero sí es importante considerar que este es el momento en el que surge y por qué surge. Y bueno, como último elemento, tenemos que los sujetos o las personas legitimadas para llevar a cabo el despacho aduanero, de acuerdo con el artículo 40 de la ley aduanera, son los importadores o exportadores por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que actúen como consignatarios o mandatarios. Como ayer Héctor nos comentaba, antes solamente podía ser el agente aduanal, es decir, como persona. Ahora, uno de los cambios más recientes también es que ya se prevé la figura de agencias aduanales, tal cual como personas morales. Entonces, estas son las personas que pueden llevar a cabo el despacho aduanero en representación de los importadores o exportadores. También en algunos casos puede ser directamente el importador o exportador quien realice este procedimiento, pero la ley aduanera en su artículo 40 establece algunos requisitos que básicamente son nombrar un representante legal que actuará como responsable solidario principalmente respecto al pago de las contribuciones que se causen con motivo de este despacho aduanero. Otro de los requisitos es ser persona física, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ser de nacionalidad mexicana. Para el representante legal que se nombre, pues debe de acreditar que tiene una relación laboral con el importador-exportador. Y
además acreditar que tiene experiencia en materia de comercio exterior. Y pues no haber estado condenado a alguna pena privativa de la libertad, es decir, no haber estado en la cárcel por la comisión de algún delito, principalmente que fueran delitos fiscales o de índole internacional. Entonces, sí, también es posible, pero en casos de excepción. Y pues básicamente este es todo el procedimiento de despacho aduanero o el momento en el que la mercancía pues cruza la aduana y se puede presumir que está ya en territorio nacional o que ha sido despachado para una exportación. Me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna duda sobre la que pudiéramos platicar. No, muchas gracias. No, Vania, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo por mi parte respecto al despacho aduanero. Mañana vamos a hablar con temas relativos al despacho aduanero. Así que no ha terminado nuestra semana de aduanero. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, Vania. Saludos. Gracias.